Bienvenidos nuevamente, qué bueno tenerlos por acá, en serio, qué chévere, muchísimas gracias. Hoy les quiero compartir una reflexión que me llegó viendo una película como de ciencia ficción con mis hijos el otro día y de verdad es que es algo bien interesante, así que bueno, ojalá les guste. La película se trataba como de o sea, los protagonistas eran como unas personas con unos superpoderes y como todos esos tipos de personas o seres, pues se dedicaban a combatir el mal y a eso dedicaban prácticamente la mayor parte de su tiempo, de su vida. Pero eran seres humanos, o sea, querían tener una vida normal, normal de ser humano, de, no sé, de tener amigos, reuniones, pareja, familia, hijos, etcétera, viajes, pero pues no podían porque combatir el mal les demandaba la mayor parte de su tiempo. Y entonces, pues tenían esta dualidad, ¿no? La satisfacción de poder acabar con muchas cosas malas que podrían dañar el mundo y que se sentían bien por contribuir y que habían nacido con esos dones, pero por otro lado se frustraban porque también tenían unos deseos y planes como personas. Entonces, un día llegan como unos seres maravillosos que les prometen que pueden cambiar el mundo, es decir, pueden hacer una conversión total del mundo a totalmente bueno si estas protagonistas hacían unas cosas. Entonces, que eran cosas buenas, pues. Pero entonces, claro, se emocionan con la idea y están totalmente de acuerdo. Claro que sí, nos montamos en ese plan, vamos a convertir el mundo por fin a que sea totalmente bueno y ya no tendremos que combatir el mal, no habrá mal que combatir, así que tendremos tiempo para vivir como personas normales, ¿no? Y bueno, lo hacen y en ese proceso, para lograrlo, estos seres como que duermen a todo el mundo, y cuando despiertan diferentes, a excepción de los protagonistas, porque pues ellos habían participado, entonces pues estaban totalmente conscientes y no los duermen, pero ya se suponía que eran personas buenas porque combatían el mal, entonces pues no hacía falta dormirlos. Y todos los que se despiertan con nuevos pensamientos. Es decir, en la cabeza no, ya hacer cosas malas no era ni siquiera considerado, sino que lo que era normal en la existencia era sonreír, ayudar a otras personas, pedir disculpas, no molestar, evitar molestar, y si molestaste a alguien, enseguida repararlo. Y entonces, pues no había, no sé, groserías, no había gritos, no había discusiones y mucho menos si nos vamos a ya otras dimensiones más graves y más intensas de maldad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, estos seres que hicieron todo este cambio les dicen a los protagonistas que, bueno, que solamente les tocaba, en especial a uno de ellos, que les ayudaran a mantener ese mundo como lo habían hecho. Entonces, claro, al inicio no entendía qué tocaba mantener, si todo el mundo cambió y todo el mundo es bueno. Y entonces ellos le explican y le muestran, y entonces con unas pantallas casi que de inteligencia artificial ubican a cada una de las personas que está teniendo una mínima expresión de comportamiento conflictivo. Y entonces el plan era acabar con el conflicto. Estos seres en este mundo donde todo es bueno, y entonces era un mundo perfecto, no se permite el conflicto. Y estos seres eran
totalmente anticonflictos, porque su mundo ideal es un mundo donde todo es chévere, todo es bonito, todo está bien y no pasa nada malo. Y el conflicto es malo. Entonces, la forma que tenían de ir acabando con lo que quedaba de expresiones de conflicto en las personas era, primero, haciéndoles un llamado de atención, como una alerta, y luego si volvía a hacerlo, ya la segunda vez no había más oportunidad, sino que los desaparecían, ¿no? Entonces, básicamente, los mataban, los eliminaban. Y las personas que estaban alrededor de estos que desaparecían no se asombraban, sino lo veían como algo normal porque no estaba bien ser conflictivo, no estaba bien discutir, no estaba bien reclamar, no estaba bien exigir, está bien es ser bueno y sonreír y además trabajar para que se mantenga eso lindo y eso bueno y eso perfecto. Entonces para ellos estaba normal que desaparecieran a alguien que estuviera con un comportamiento conflictivo o que estuviera metiendo entre sus personas cercanas el conflicto. Y los protagonistas empiezan como a sentirse un poco incómodos con el asunto. Al principio no entendían de dónde provenía la incomodidad porque, claro, en esta transformación del mundo bueno y donde veían a estos seres como perfectos y maravillosos y la representación de la bondad absoluta, pues no entendían que pudiera estar pasando algo que no fuera bueno. Y además, como toda la vibración alrededor era de portarse bien, en pocas palabras, entonces se pegaron a esa vibración fácilmente. Pero resulta que viene una crisis para una de las personas protagonistas, donde está en una situación médica y cuando van los otros a ver qué estaban haciendo los médicos para recuperarlo, se dan cuenta que no estaban haciendo más nada. O sea, que habían hecho como lo básico y lo que tocaba, pero ya no había más nada que hacer. Y los médicos estaban tranquilos con eso, sonrientes y no se molesten, no se pongan tristes. Si pues se tiene que ir, hay que aceptarlo y sigamos adelante. Entonces, los otros protagonistas se molestan y ahí empiezan como a darse cuenta que había algo dentro que estaba faltando en ese mundo nuevo y le empiezan a reclamar a los médicos porque no estaban haciendo todo lo que pudieran hacer, que hicieran todo lo que estuviera en sus manos, que hicieran todo lo posible, que dieran un poco más. Y los médicos no les entendían. De hecho, entonces les llaman la atención con la amenaza de que si no se portan bien y dejan de gritar y dejan de tener ese comportamiento conflictivo, pues ya la siguiente era la desaparición. Y hasta acá les voy a contar la historia, porque no les voy a contar toda la película, ya llevo 8 minutos de cuento de película, pero lo que le quería transmitir, que me parece interesante este tema planteado en una película, eso con lo que muchísimas personas en el mundo soñamos, un mundo perfecto, sin maldad, ¿cómo sería? Y creo que lo mostraron bastante bien, pero lo que nos importa en este canal es el comportamiento nuestro, el comportamiento de las personas, el comportamiento humano, individual y grupal. Y si llevamos esto a nosotros, seguramente conoces personas que son así, como esos seres que quieren el mundo perfecto y que lo transformaron, pero que sancionan el conflicto, que no aceptan el conflicto, que no está permitido en lo absoluto. Seguramente ustedes conocen personas así o quizás tú eres una persona así. Yo conozco varias y muy cerca. ¿Y qué pasa con estas personas? Ojo, no es crítica, es solo invitarlos a la reflexión.
¿Qué pasa? Primero, y lo más común, es que estas personas suelen huir del conflicto, porque como les incomoda y no lo aceptan, porque cuando tú no aceptas algo es que eso no debería ser así. Entonces son personas que no están de acuerdo que exista el conflicto en el mundo, en la existencia humana, y le huyen. Esa es la más común de los comportamientos, de las manifestaciones de este tipo de personas. Y hay otras personas que o le huyen en ocasiones, dependiendo de la situación, o lo sancionan a su modo, dentro de sus posibilidades, de lo que puedan como sancionar. Y esa sanción puede ser sacar a esas personas de su vida, invalidar sus ideas, lo que siente, porque como lo está manifestando de una forma que está trayendo un conflicto que para ti es un conflicto que te lo esté expresando porque probablemente tiene que ver algo contigo o es algún reclamo, es simplemente una expresión de algo que te incomoda. Entonces ya la persona que no le gusta el conflicto empieza a sentirse incómodo y entonces invalida esos sentimientos, invalida esos pensamientos, invalida ese comportamiento conflictivo y empieza a disminuir a esas personas. E incluso si hay una gama de comportamientos bien amplia, puede empezar, eso es lo más inocuo, si podríamos llamarlo de esa manera, pero puede llegar incluso a ser una persona totalmente dominante, que impone su forma de pensar y su forma de ver las cosas, donde no está permitido el conflicto y pueden, por supuesto, afectar profundamente a las personas a quienes les está haciendo el reclamo o las está sacando de su vida. Entonces, les quería compartir esto porque el ser humano es maravilloso, como les he dicho muchas veces, pero además es amplio en su gama de comportamientos, de sentimientos, de situaciones. Y hace falta incluso lo que nos incomoda. Sin eso, quizás no pudiéramos expresarnos totalmente, quizás no pudiéramos poner nuestro punto de vista de una forma clara y firme y que nos escuchen, porque a muchísimas personas nos toca alzar la voz para que nos escuchen. Y si lo ven, si el mundo lo ve como algo conflictivo, pues está disminuyendo, está obviando o está sancionando simplemente a un montón de seres humanos. Entonces, si tú eres una de esas personas que no les gusta el conflicto o conoces a alguien o tú has vivido esa experiencia, te entrego esta reflexión que ojalá te sirva, que lo pienses, que te lleve hacia adentro y si llegas a algún tipo de pensamiento más de epifanía, por favor, me lo compartes. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.